Every cup of Nespresso coffee is an invitation to transform your morning routine into a ritual you can treasure each and every day. Using the Vertuo Pup, a simple touch of the button freshly brews bold aromas and a rich, velvety crema layer for delicious cafe-quality coffee at home. Whether you enjoy your coffee hot or over ice, every sip, every morning is unforgettable. Nothing tastes like Nespresso coffee. Visit Nespresso.com or our app to explore our full range of easy-to-use machines and coffees not found anywhere else. This episode is brought to you by Atlassian. Atlassian makes the team collaboration software that powers enterprise businesses around the world, including over 80% of the Fortune 500. With Atlassian's AI-powered software like Jira, Confluence, and Loom, you'll have more time to do the work that matters. In fact, Atlassian customers experience a 25% reduction in project duration per year. Unleash the potential of your team at Atlassian.com. Atlassian. ¿Te has imaginado qué ocurría en las sociedades secretas antes del nacimiento de Cristo? En este video vamos a sumergirnos en los misterios ocultos de la antigüedad, revelando cultos y prácticas que moldearon civilizaciones enteras y dejaron un legado profundo en la historia. Prepárate para descubrir secretos guardados durante milenios que influyeron en la espiritualidad y el pensamiento humano de maneras inimaginables. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Vamos a desentrañar juntos estos fascinantes enigmas. Las sociedades secretas son grupos que mantienen sus rituales, prácticas y hasta su existencia en secreto. Estos grupos generalmente tienen acceso restringido, con miembros que pasan por iniciaciones y que guardan secretos rigurosamente. Las sociedades secretas suelen unirse por un objetivo común, que puede variar desde prácticas espirituales hasta actividades políticas o sociales. Una característica común de estas sociedades es la necesidad de iniciación. Los nuevos miembros a menudo pasan por rituales específicos que simbolizan su entrada y aceptación en el grupo. Además, hay un fuerte sentido de lealtad y exclusividad entre los participantes, creando un vínculo casi inquebrantable. Los rituales y símbolos utilizados son muchas veces complejos y cargados de significados ocultos, comprendidos solo por los iniciados. La importancia histórica y cultural de estas sociedades es inmensa. Han influido en movimientos religiosos, sociales y políticos a lo largo de los siglos. A menudo, los ideales y enseñanzas de estos grupos se infiltraron en la sociedad mayor, moldeando pensamientos y acciones de manera sutil pero profunda. Las sociedades secretas también fueron responsables de la preservación de conocimientos antiguos que de otro modo podrían haberse perdido. Estos grupos eran vistos con curiosidad y en ocasiones con desconfianza por el público en general. El secreto en torno a sus actividades alimentaba rumores y teorías, ampliando aún más su misterio y fascinación. Históricamente, muchas sociedades secretas fueron perseguidas, sus reuniones prohibidas y sus miembros cazados. Sin embargo, esta persecución solo aumentó el deseo por estos conocimientos ocultos. Los misterios eleusinos fueron uno de los cultos más fascinantes de la antigua Grecia, centrados en la adoración de la diosa Deméter y su hija Perséfone. Originarios de la ciudad de Eleusis, estos misterios estaban entre los rituales religiosos más importantes y secretos de la antigüedad. Deméter, la diosa de la agricultura y la fertilidad, y Perséfone, su hija que pasaba parte del año en el inframundo con Hades, eran figuras centrales de esta tradición. La mitología que fundamenta los misterios eleusinos gira en torno al mito de Deméter y Perséfone. Según la leyenda, Perséfone fue raptada por Hades y llevada al inframundo, causando un gran sufrimiento a Deméter. Durante la búsqueda desesperada por su hija, Deméter descuidó sus responsabilidades, resultando en una tierra estéril y sin cosechas. Eventualmente, se alcanzó un acuerdo que permitía a Perséfone pasar la mitad del año con Hades, en el inframundo, y la otra mitad con su madre en la superficie.
Este ciclo simbolizaba los cambios estacionales y la renovación de la vida. Los rituales de los misterios eleusinos eran elaborados y llenos de simbolismo. El festival principal, celebrado anualmente, se conocía como la Gran Eleusinia y atraía a iniciados de todas partes de Grecia. El proceso de iniciación era secreto, pero se sabe que involucraba varias etapas, comenzando con los pequeños misterios, realizados en febrero, y culminando en los grandes misterios, que ocurrían en septiembre. Los rituales incluían procesiones, ayunos, purificaciones y sacrificios, culminando en una ceremonia nocturna donde los iniciados experimentaban visiones reveladoras. El significado de los misterios eleusinos iba más allá de los rituales y celebraciones. Eran vistos como un camino hacia la purificación espiritual y la promesa de una vida después de la muerte. Los iniciados creían que al participar en los rituales obtenían una comprensión más profunda de la naturaleza de la vida y la muerte, además de asegurar un destino más favorable en el más allá. La experiencia eleusina se consideraba transformadora, proporcionando una renovación espiritual y un sentido de comunidad entre los participantes. El impacto de los misterios eleusinos en la sociedad griega fue profundo. Influenciaron no solo la religión, sino también la filosofía y la cultura de la época. Filósofos como Platón mencionaron los misterios en sus escritos, destacando la importancia de la experiencia religiosa y espiritual proporcionada por estos rituales. La idea de un ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento, central en los misterios, también se reflejó en las obras de poetas y dramaturgos, permeando la literatura y el arte griegos. Además de su importancia religiosa, los misterios eleusinos tuvieron un impacto social significativo. Crearon una red de relaciones entre los iniciados que trascendía las barreras políticas y sociales de la época. Participar en los rituales eleusinos era una experiencia compartida que promovía un sentimiento de unidad y pertenencia, fortaleciendo los lazos comunitarios. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kann du Norsk? If you've had that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. This episode is brought to you by Rakuten. If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of the hunt. But are you getting the thrill of the best deals? Rakuten shoppers do. They get the brands they love with the most savings and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Samsung, Expedia, and Sephora. And even stack sales on top of cash back. It's easy to use, and you get your cash back through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app and never miss a deal. Or go to Rakuten.com to start getting the most bang for your buck. That's RAKUTEN. Imagine a world-class graduate education that's accessible, flexible, and designed for career impact. That's Harvard Extension School. Build actionable knowledge and skills in challenging online classes taught by Harvard faculty and industry experts. Explore new opportunities and expand your network with high-achieving professionals from around the world. Part-time learning. Real-world impact. This is Harvard on your terms. Learn more at extension.harvard.edu/Spotify. La exclusividad de los rituales y el secreto en torno a las prácticas también contribuyeron al prestigio y la mística de los misterios, convirtiéndolos en una aspiración para muchos griegos. La influencia de los misterios eleusinos se extendió más allá de las fronteras de la antigua Grecia. A medida que el Imperio Romano se expandía, el culto a Deméter y Perséfone fue incorporado y adaptado por los romanos. Los rituales eleusinos continuaron siendo practicados hasta el siglo IV,
cuando el cristianismo comenzó a establecerse como la religión dominante en el mundo occidental. Sin embargo, el legado de los misterios eleusinos perduró, dejando una marca indeleble en la historia de las religiones y en la espiritualidad occidental. La importancia de los misterios eleusinos también reside en el hecho de que representaban una de las pocas oportunidades en la antigua Grecia para la experiencia religiosa directa y personal. Mientras muchos cultos se centraban en sacrificios y ofrendas a los dioses, los misterios proporcionaban una experiencia interna y transformadora que prometía no solo bendiciones terrenales, sino también la redención y la renovación espiritual. Este aspecto personal e introspectivo de los misterios eleusinos era un diferencial significativo en comparación con otras prácticas religiosas de la época. Los detalles de los rituales eleusinos fueron mantenidos en secreto tan bien que hasta hoy muchos aspectos específicos permanecen desconocidos. Esto solo aumenta la fascinación y la mística en torno a este culto antiguo. La combinación de mitología rica, rituales profundos y promesas de conocimiento espiritual hicieron de los misterios eleusinos uno de los pilares de la vida religiosa en la antigua Grecia, y su legado continúa inspirando e intrigando a estudiosos y espiritualistas modernos. El orfismo, un movimiento religioso de la antigua Grecia, se atribuye con frecuencia al legendario poeta y músico Orfeo. Según la mitología, Orfeo tenía la capacidad de encantar a todos los seres vivos con su música. Era hijo de la musa Calíope y de un rey tracio, y su habilidad musical era tan extraordinaria que podía amansar a las fieras e incluso hacer que los árboles y las piedras se movieran. La historia de Orfeo descendiendo al inframundo para rescatar a su amada Eurídice es una de las narrativas más conocidas y trágicas de la mitología griega. Aunque no logró traer de vuelta a Eurídice, su valentía y devoción solidificaron su posición como una figura central en los misterios órficos. Los principios del orfismo giran en torno a la purificación espiritual y la búsqueda de la inmortalidad del alma. Los órficos creían en la dualidad de la existencia humana. El cuerpo era visto como una prisión temporal para el alma, que debía ser purificada y liberada a través de rituales específicos y una vida virtuosa. La práctica de la purificación espiritual en el orfismo incluía una serie de ritos y disciplinas, como la abstinencia de carne y vino, que simbolizaban el compromiso con la pureza y el rechazo de las tentaciones terrenales. Además, los órficos adoptaban una vida de austeridad y buscaban evitar la violencia, creyendo que estas prácticas ayudaban al alma a liberarse del ciclo de reencarnaciones. La búsqueda de la inmortalidad del alma era uno de los objetivos centrales del orfismo. Según la doctrina órfica, el alma pasaba por múltiples reencarnaciones, cargando consigo los pesos de vidas pasadas. Para los órficos, la vida terrenal era una oportunidad para que el alma se purificara y eventualmente alcanzara un estado divino de existencia. Creían que, a través del conocimiento y la práctica correcta de los rituales, el alma podía escapar del ciclo de reencarnaciones y unirse a los dioses en el más allá. Esta búsqueda de la inmortalidad involucraba la adquisición de conocimiento esotérico, que se transmitía a través de los textos órficos y los rituales de iniciación. El impacto del orfismo en la cultura griega antigua fue profundo y duradero. Influenció diversas áreas, desde la filosofía hasta la literatura. Filósofos como Pitágoras y Platón fueron fuertemente influenciados por las enseñanzas órficas, incorporando elementos de sus creencias en sus propias filosofías. La idea de que el alma es inmortal y pasa por un ciclo de reencarnaciones tuvo un impacto significativo en el pensamiento griego, moldeando la visión del mundo y de la vida después de la muerte. Además, los textos órficos, como los himnos y poemas atribuidos a Orfeo, desempeñaron un papel importante en la literatura y la práctica religiosa de la época.
Los rituales órficos, aunque mantenidos en secreto, eran una parte esencial de la vida religiosa de muchos griegos. Estos rituales incluían ceremonias de iniciación que buscaban purificar el alma y prepararla para la vida después de la muerte. La iniciación órfica era un proceso riguroso que involucraba la instrucción en los misterios del universo y la participación en ritos sagrados. Los iniciados eran enseñados a venerar a los dioses de manera especial y a seguir un código de conducta moral estricto. Estos rituales y enseñanzas ofrecían a los practicantes una esperanza de redención y una conexión más profunda con lo divino. La importancia del orfismo en la cultura griega también se refleja en el arte y la iconografía de la época. Representaciones de Orfeo tocando su lira y encantando animales, así como escenas de su descenso al inframundo, eran temas populares en la cerámica y la escultura griega. Estas imágenes no solo celebraban la figura legendaria de Orfeo, sino que también simbolizaban los ideales órficos de armonía y trascendencia. El legado del orfismo, con su énfasis en la purificación espiritual y la búsqueda de la inmortalidad, continuó influyendo en la espiritualidad y la filosofía occidental mucho después del declive de la antigua Grecia. Look around. You can find cars like these on AutoTrader, like that car riding your tail. Or if you're tailgating right now, all those cars doubling as kitchens and living rooms are on AutoTrader too. Are you working out and listening to this ad at the same time? Well, multitasking pro, cars like the ones in the gym parking lot are for sale on AutoTrader. New cars, used cars, electric cars, maybe even flying cars. Okay, no flying cars, but as soon as they get invented, they'll be on AutoTrader. Just you wait. AutoTrader. Hey guys, have you heard of Goldbelly? It's this amazing site where they ship the most iconic famous foods from restaurants across the country, anywhere, nationwide. I've never found a more perfect gift than food. They ship Chicago deep dish pizza, New York bagels, Maine lobster rolls, and even Ina Garten's famous cakes. So if you're looking for a gift for the food lover in your life, head to goldbelly.com and get 20% off your first order with promo code GIFT. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. El culto dedicado al dios Dionisio, conocido como dionisismo, era uno de los más vibrantes y extáticos de la antigua Grecia. Dionisio, el dios del vino, la fertilidad y el éxtasis, era celebrado con entusiasmo y fervor. Sus fiestas, conocidas como bacanales o dionisias, eran momentos de celebración intensa, donde los participantes buscaban una conexión espiritual profunda a través de la danza, el vino y la música. Las celebraciones de Dionisio eran eventos marcados por rituales exuberantes. Durante estas fiestas, los participantes bebían vino en abundancia, bailaban frenéticamente y cantaban himnos en honor al dios. La bebida se consideraba un medio de trascendencia, permitiendo a los adoradores acercarse a lo divino. El baile, por su parte, era una expresión de libertad y abandono, una manera de liberarse de las restricciones de la vida cotidiana y sumergirse en el éxtasis espiritual. Las músicas y cantos, conocidos como ditirambos, eran igualmente intensos, llenos de energía y emoción. Un aspecto central del dionisismo era la creencia de que, a través del vino y la danza, los adoradores podían experimentar una unión mística con Dionisio. El vino, visto como la esencia del dios, permitía a los participantes trascender la realidad común y entrar en un estado de éxtasis. Este estado se veía como una forma de renovación espiritual, donde las barreras entre lo humano y lo divino se desvanecían. La danza, por su parte, era una forma de ritual catártico, liberando emociones y promoviendo un sentimiento de comunión entre los participantes.
Las celebraciones dionisíacas tenían un impacto cultural y social significativo. Eran eventos inclusivos que trascendían las divisiones sociales y económicas, permitiendo que todos participaran independientemente de su posición en la sociedad. Esto creaba un fuerte sentido de comunidad e igualdad entre los adoradores. Además, las fiestas se veían como una válvula de escape, una manera de liberar tensiones y frustraciones acumuladas, promoviendo la cohesión social y la armonía. Artísticamente, el culto a Dionisio inspiró una amplia gama de representaciones. En la literatura, obras de teatro como Las Bacantes de Eurípides exploraban la naturaleza del culto y los dilemas asociados a la entrega al éxtasis dionisíaco. La obra dramatiza el conflicto entre la razón y la locura, personificado por la resistencia al culto dionisíaco y la subsecuente punición divina. Estas obras literarias no solo entretenían, sino que también ofrecían profundas reflexiones sobre la naturaleza humana y la relación con lo divino. En el arte visual, Dionisio era frecuentemente retratado como un joven bello y exuberante, rodeado de sus seguidores, conocidos como sátiros y ménades. Las representaciones mostraban escenas de celebración, danza e indulgencia, capturando la esencia del culto. Vemos a Dionisio con su copa de vino, símbolo de su poder y generosidad, y las ménades en poses extáticas, reflejando el estado de trance que buscaban alcanzar. El impacto del culto a Dionisio también puede observarse en las festividades públicas de Atenas, como las grandes Dionisias, que incluían competiciones teatrales. Durante estas celebraciones se presentaban tragedias y comedias, destacando la importancia cultural del teatro y su conexión con el culto dionisíaco. El teatro griego, influenciado por los rituales de Dionisio, se convirtió en una forma de explorar temas profundos de la condición humana, la moralidad y la interacción con lo divino. Dionisio también se asoció con prácticas de fertilidad y renovación de la naturaleza. Sus rituales frecuentemente ocurrían en primavera, simbolizando el renacimiento y la regeneración. Las fiestas estaban marcadas por procesiones que incluían elementos simbólicos de fertilidad, como falos y máscaras, celebrando la vida en todas sus formas. Estos rituales se veían como esenciales para asegurar la prosperidad y la continuidad de la comunidad. El culto a Dionisio, con su enfoque en la celebración, la trascendencia y la comunión, ofrecía una visión única de la espiritualidad. Permitía a los adoradores experimentar la divinidad de manera directa y visceral, creando momentos de intensa conexión y transformación. El legado del dionisismo es evidente en la persistente fascinación por la figura de Dionisio y por los temas de éxtasis y renovación espiritual que continúan resonando en la cultura moderna. Los misterios órficos son un fascinante ejemplo de prácticas religiosas en la antigua Grecia, centrados en la figura mítica de Orfeo, un poeta y músico de renombre. La iniciación en los misterios órficos involucraba un conjunto específico de rituales y prácticas destinados a purificar el alma y prepararla para la vida después de la muerte. Los iniciados pasaban por una serie de pruebas y rituales simbólicos que buscaban romper con la impureza del mundo material y elevar el espíritu a un estado de pureza divina. Uno de los elementos centrales de estos rituales era la recitación de himnos y poemas atribuidos a Orfeo, que contenían enseñanzas esotéricas y fórmulas sagradas. Los seguidores del orfismo creían firmemente en la reencarnación y en la purificación del alma. Según sus creencias, el alma humana estaba atrapada en un ciclo continuo de nacimiento, muerte y renacimiento, cargando consigo los residuos de vidas pasadas. Para los órficos, la vida terrenal era vista como una oportunidad para que el alma se purificara y se preparara para una existencia más elevada. Over the past several days, 3 females have been found dead.
Looks like someone's going after these girls. Then they have to know to watch their backs. Streaming now. You really want what happened to this woman happen to you? Exactly why I need to keep going on this. Starring Emmy Award winner Amanda Seyfried. I'm worried about what you're gonna find. So am I. Long Bright River, a limited series. Streaming now. Only on Peacock. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Hi, this is Debbie, your Blinds.com design consultant. Oh, wow. A real person. Yep, I am here to help you with everything, from selecting the perfect window treatments to... Well, I've got a complicated project. Oh, not a problem. I can even schedule a professional measure and install. We can also send you samples, fast and free. I just might have to do more. Oh, okay. So the first room we're looking at is for guests. Shop Blinds.com now and save up to 45% site-wide. Blinds.com. Rules and restrictions may apply. A través de la práctica de una vida virtuosa, abstinencia de ciertos alimentos y participación en rituales sagrados, los órficos buscaban liberar al alma de este ciclo interminable. Creían que, al alcanzar un estado de pureza, el alma podría finalmente unirse a lo divino y escapar de la rueda de las reencarnaciones. Comparados con otros cultos y religiones de la época, los misterios órficos presentaban características únicas. A diferencia de los cultos tradicionales que se centraban en ofrendas y sacrificios a los dioses, el orfismo tenía un enfoque más introspectivo y espiritual. Enfatizaba la importancia del conocimiento esotérico y la purificación interna como medio para alcanzar la salvación. Mientras los cultos a dioses como Zeus o Atenea se centraban en rituales públicos y visibles, los misterios órficos valoraban el secreto y la experiencia personal. Esta distinción hacía del orfismo una práctica más exclusiva, orientada a aquellos que buscaban una comprensión más profunda de la existencia y de lo divino. La influencia de los misterios órficos en el pensamiento filosófico y espiritual de la antigua Grecia fue profunda y duradera. Filósofos como Pitágoras y Platón fueron grandemente influenciados por las ideas órficas de purificación del alma y reencarnación. Pitágoras, en particular, incorporó la creencia en la transmigración del alma en su propio sistema filosófico, argumentando que el alma pasa por una serie de encarnaciones hasta alcanzar un estado de pureza. Platón también ecoó estas ideas en sus diálogos, especialmente en la concepción de que el alma debe liberarse de las imperfecciones del mundo material para alcanzar la verdadera sabiduría. Además de la filosofía, los misterios órficos también impactaron la literatura y el arte de la época. Los poemas y himnos órficos se recitaban en contextos religiosos y culturales, transmitiendo no solo enseñanzas espirituales, sino también influenciando la estética y la narrativa de las obras literarias. La figura de Orfeo, con su habilidad de encantar a todas las criaturas con su música, se convirtió en un símbolo poderoso de la capacidad transformadora del arte y de la espiritualidad. El legado de los misterios órficos continuó reverberando mucho más allá de la antigua Grecia, influyendo en el desarrollo de corrientes esotéricas y místicas en el mundo occidental. Las ideas de purificación del alma, reencarnación y unión con lo divino resonaron en diversas tradiciones espirituales subsecuentes, mostrando la profundidad y la universalidad de las enseñanzas órficas. Los misterios de Mitras eran un culto fascinante y misterioso que surgió en el Imperio Romano, particularmente popular entre los soldados. Originado en Persia y asociado con el dios Mitras, el culto ganó fuerza en el mundo romano alrededor del primer siglo.
La figura de Mitras, un dios de la luz y la verdad, atraía especialmente a los militares romanos que veían en él un símbolo de coraje, disciplina y lealtad. Los rituales de los misterios de Mitras estaban rodeados de secreto e involucraban complejas ceremonias de iniciación. Las ceremonias se realizaban en lugares subterráneos llamados Mithraea, que simbolizaban la caverna donde Mitras habría matado al toro primordial, un acto que dio origen al mundo. Los rituales de iniciación incluían diversas pruebas físicas y mentales, diseñadas para probar el coraje y la fe de los participantes. Solo los iniciados tenían acceso a estos secretos y estaban obligados a mantener absoluto secreto sobre los rituales. La ascensión espiritual dentro de los misterios de Mitras estaba estructurada en 7 grados de iniciación, cada uno representando un estadio de desarrollo espiritual. Los grados eran cuervo, ninfeo, soldado, león, persa, corredor del sol y padre. Cada estadio requería la realización de rituales específicos y la demostración de ciertas cualidades y habilidades espirituales. Por ejemplo, el grado de león estaba asociado con el fuego y el poder de purificación, mientras que el grado de corredor del sol involucraba una profunda conexión con la divinidad solar. La progresión a través de estos grados simbolizaba la ascensión del alma hacia la iluminación y la unión con Mitras. Comparado con otras religiones mistéricas, el culto de Mitras tenía muchas similitudes, pero también algunas diferencias notables. Al igual que los misterios eleusinos y el orfismo, los misterios de Mitras involucraban iniciaciones y rituales secretos. Sin embargo, mientras los cultos de Deméter y Dionisio eran más abiertos a la participación de mujeres y ofrecían rituales comunitarios más grandes, los misterios de Mitras eran exclusivamente masculinos y tenían una estructura jerárquica más rígida. Esta exclusividad y disciplina resonaban bien con los valores militares, haciendo que el culto fuera particularmente atractivo para los soldados romanos. Culturalmente, los misterios de Mitras dejaron un legado significativo. Influyeron en el arte romano, con muchos Mitraea decorados con escenas del mito de Mitras y otras imágenes simbólicas. Estas representaciones artísticas no solo embellecían los lugares de culto, sino que también servían como herramientas pedagógicas para los iniciados, ayudándoles a entender e internalizar las enseñanzas del culto. Además, la práctica de rituales secretos y jerarquías espirituales influyó en otras tradiciones esotéricas y religiosas en Europa. Hey guys, back at the playground again, huh? Yep. You know what this playground could use? A wine country. Heck yeah, and some waves, so we could go surfing. Oh, yeah. Love that. A redwood forest would be cool. I'm in. Ski slopes. Let's do it. Can a girl go shopping? Yeah, baby. Wait! Did we just invent California? Discover why California is the ultimate playground at visitcalifornia.com. It's time to rewrite the vacation rules. With Royal Caribbean, your family can look forward to just about anything. Break the thrill barrier, roaring down the tallest water slide in North America. Jump into breathtaking jungles and jaw-dropping coves. Vibe off the charts on our private island Perfect Day at Coco Cay. And end the day knowing things are just getting started. Because this isn't just any vacation. This is all the vacations. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry, Bahamas. BTW, FYI. Visit Nexplanon.com RN to learn about Nexplanon. It's an gestural implant, 68 milligrams radiopaque. Or ask your HCP IRL. Okay, TTYL. El legado histórico de los misterios de Mitras también es notable. El culto continuó floreciendo hasta el siglo IV, cuando el cristianismo comenzó a convertirse en la religión dominante en el Imperio Romano. Muchas prácticas y símbolos de los misterios de Mitras fueron asimilados y reinterpretados por el cristianismo naciente. Por ejemplo, la imagen de Mitras matando al toro fue comparada con el sacrificio de Cristo,
y los banquetes rituales de los seguidores de Mitras encontraron paralelos en las tradiciones cristianas de la comunión. Además de los grandes misterios como los de Eleusis y los cultos a Dionisio y Mitras, existieron varias otras sociedades secretas menores antes de Cristo que desempeñaron papeles importantes en la espiritualidad y cultura de la antigüedad. Estos grupos, aunque menos conocidos, contribuyeron de manera significativa a la red de creencias y prácticas religiosas de la época. Una de estas sociedades era el culto de los cabiros, venerado principalmente en la isla de Samotracia y otras partes del Egeo. Los cabiros eran dioses misteriosos, a menudo asociados con la protección de los navegantes y la fertilidad. Los rituales de este culto eran secretos e involucraban ceremonias de iniciación que prometían seguridad y prosperidad a los iniciados. La influencia de este culto se extendió por varias regiones del Mediterráneo, especialmente entre los marineros y comerciantes que buscaban la protección divina en sus viajes. Otro ejemplo es el culto de Isis y Osiris en Egipto, que aunque se originó como una religión estatal, desarrolló aspectos de misterio e iniciación que se difundieron por el mundo grecorromano. Los seguidores creían en la resurrección de Osiris y en la promesa de vida después de la muerte, conceptos que influyeron en otras religiones de misterio. Los rituales incluían procesiones, recitaciones y ceremonias simbólicas que representaban la muerte y resurrección de Osiris, ofreciendo a los iniciados un camino hacia la inmortalidad. Los esenios, una secta judía que floreció en el período del Segundo Templo, son otro ejemplo de una sociedad con prácticas secretas y exclusivas. Conocidos por su rigor ascético y comunidades aisladas, los esenios practicaban rituales de purificación y esperaban la llegada de un Mesías. Sus escritos, incluyendo los manuscritos del Mar Muerto, revelan una visión apocalíptica y una interpretación única de la ley judía. Influyeron en el pensamiento religioso en Judea y contribuyeron al desarrollo del cristianismo primitivo. También están los pitagóricos, seguidores del filósofo Pitágoras, que combinaban filosofía, matemáticas y espiritualidad en un sistema de creencias esotéricas. Los pitagóricos veían los números como principios fundamentales del universo y creían en la transmigración de las almas. Sus reuniones se realizaban en secreto y sus enseñanzas se transmitían solo a los iniciados. La influencia pitagórica fue profunda, impactando tanto la filosofía como la ciencia y contribuyendo al desarrollo de corrientes esotéricas en la filosofía griega. Estas sociedades secretas menores, aunque menos documentadas que los grandes misterios, desempeñaron papeles esenciales en la diversidad espiritual del mundo antiguo. Compartían con los cultos mayores la idea de iniciación, secreto y búsqueda de una conexión más profunda con lo divino. Muchas de estas prácticas y creencias se entrelazaban, reflejando una rica tapicería de influencias e intercambios culturales. A través del análisis de estas sociedades menores, percibimos cómo las prácticas esotéricas e iniciáticas eran comunes y valoradas en la antigüedad. Cada grupo, con sus particularidades, contribuyó a la evolución espiritual de sus comunidades y a la formación de tradiciones que, de una forma u otra, influyen hasta los días actuales. Estas conexiones revelan un mundo antiguo interconectado por una búsqueda universal de comprensión y trascendencia espiritual. Hoy, exploramos varias sociedades secretas que existían antes de Cristo, desde los misterios eleusinos y órficos hasta los cultos a Dionisio y Mitras. Cada una de estas sociedades tenía prácticas únicas de iniciación, creencias profundas en la purificación del alma y la búsqueda de una conexión espiritual elevada. Estas sociedades no solo moldearon la vida religiosa y cultural de sus épocas, sino que también dejaron un legado duradero que continúa fascinándonos. Reflexionando sobre la influencia de estas sociedades, vemos cómo desempeñaron roles cruciales en sus comunidades,
ofreciendo sentido y propósito a través de rituales secretos y enseñanzas esotéricas. Ayudaron a definir prácticas espirituales y filosóficas que aún resuenan en nuestras tradiciones modernas. Si te gustó este video y quieres saber más sobre otras sociedades secretas, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Deja tu comentario abajo diciendo cuáles otras sociedades secretas crees que faltaron mencionar y cuáles te gustaría ver en un próximo video. Continuemos esta fascinante discusión en los comentarios. Hasta la próxima.